De inmediato a cerrar sus ojos un momento y acompañarme en un momento de oración, por favor. Señor, ahora que vamos a considerar por un momento tu palabra, queremos pedirte, Señor, tu ayuda. Queremos pedirte tu dirección. Solamente eres tú, Señor, quien puede alimentarnos espiritualmente y poder ser renovados a través de tu precioso evangelio. Hasta este momento solamente nosotros hemos hablado, cantado, orado, y en esta hora queremos guardar silencio para escuchar tu santa voz. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí para poder expresar de la mejor manera el sentido de este pasaje, para que tú, Señor, nos alimentes a través de tu palabra y nos ayudes para poder reflexionar y entender el texto que acabamos de leer. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como les comentaba yo al principio, nuestro propósito el día de hoy tiene relación con reflexionar por un momento en este tiempo de reforma. Y principalmente nuestro deseo hoy es enfocarnos en esta discusión, digámoslo así, de Martín Lutero a partir de lo que leíamos al principio antes de iniciar el culto, que tiene que ver con el tesoro del Evangelio, o el tesoro de la iglesia, que es el Evangelio, versus el tesoro que en aquel entonces era denominado y que estaba centrado en lo que eran las indulgencias. No sé si ustedes alguna vez han escuchado o entienden lo que es una indulgencia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en la pregunta 1471, define de esta forma indulgencia. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, la cual puede ser parcial o plenaria, para sí mismo o por los difuntos, y que consigue mediante la Iglesia, cumpliendo determinadas condiciones, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Es decir, según la teología católica romana, las indulgencias es un documento que te permite a ti poder lidiar con el tema de la satisfacción al momento de pecar. No es simplemente un tema de confesión, es una cuestión de pagar. Y para poder cancelar tú tienes que confiar en los méritos de otros, especialmente de los santos. Y en el tiempo de Lutero, las indulgencias eran algo muy popular. Y de hecho, ese documento de remisión de pecados era tan popular que en algunos escritos se comenta que los predicadores de las indulgencias decían que dicho documento tenía el poder de absolver los pecados de un hombre que incluso violara a la Madre de Dios. En este caso es la Virgen María. ¿Cuál es el problema de las indulgencias de aquel entonces con Lutero? Si ustedes, reitero, han leído alguna vez las 95 tesis de Martín Lutero, hay algunas cosas interesantes que Lutero comenta con respecto a este tema de las indulgencias y la penitencia. Lo primero que uno puede mirar al momento de mirar este documento es que, según Lutero, en aquel entonces había una mala interpretación del derecho canónico. Es decir, el Papa no tenía la autoridad para poder perdonar pecados. Y él, en la tesis 5, 6, 20, 21 al 24, él lo deja con claridad. Un segundo problema que veía Lutero y que lo expresó en las 95 tesis es que la venta de indulgencias promovía la avaricia y por otra parte también generaba un engaño a aquellos que eran ignorantes con respecto a la fe. En lugar de confiar en Dios y en su perdón, ellos
confiaban en este documento y vivían como si nada pasara, como si no hubiera un infierno del cual huir, ni un cielo a donde llegar por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pero también había otro problema con las indulgencias, y es que la adquisición de dichas indulgencias, según Lutero, hacían innecesarias las buenas obras. Es decir, ya no era importante ayudar al pobre, cuidar del necesitado, obedecer, etcétera, etcétera. Lo expresa él allí en la tesis 36, 37, 39, 43 y también de la tesis 44 al 46. Pero había otro problema que era mucho más potente, según Lutero, y es que las indulgencias producían que las personas se desviaran del Evangelio. Es decir, las personas confiaban más en dicho documento que en el mensaje de la iglesia, el mensaje de Cristo. Y por esa razón es que Lutero está preocupado por lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. El Evangelio estaba siendo desplazado. Las personas pensaban que ya no necesitaban arrepentirse, no necesitaban confesar sus pecados, no necesitaban la cruz, no necesitaban a Cristo, solamente un documento papal, canónico. Y a eso ellos le llamaban el tesoro de la iglesia. Los méritos de los santos y en quienes las personas podían confiar sin la necesidad de confiar en Jesús. Entonces, lo que yo quisiera hoy día, a partir de Efesios capítulo 3, es preguntarnos, ¿cuáles son realmente las riquezas de la iglesia? ¿Son los tesoros de las indulgencias? ¿Méritos de santos hombres de carne y hueso? ¿O el Evangelio? Si tú miras Efesios 3, y es allí donde yo quiero que por favor tú abras tu Biblia y puedas ir conmigo en los versículos 1 al 13, en este pasaje podemos encontrar un paréntesis. Pablo está comentando varias cosas interesantes. En primer lugar, este libro o esta carta a los Efesios se puede dividir en dos grandes secciones. El capítulo 1 al capítulo 3, Pablo va a enfocarse en aquellas cosas que Cristo ha hecho a nuestro favor. Pero del capítulo 3 hasta el capítulo 6, Pablo va a enfocarse de aquellas cosas que tú y yo debemos hacer sabiendo quiénes somos. Por eso, incluso en el capítulo 1, verso 1, 2, ya podemos nosotros encontrar una división de la carta a los Efesios, donde la primera parte, casi la mayoría de los verbos en el griego están en un modo que se llama modo indicativo. Están indicándonos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y posteriormente, de una forma maravillosa, del capítulo 3 hasta el final, encontramos un cambio, modo imperativo, donde el llamado es a actuar, a obedecer, a seguir a la luz de lo que el Evangelio ya hizo en nosotros. Pero aquí, en el capítulo 3, vemos un paréntesis. Y este paréntesis tiene que ver con el misterio de Cristo. Muy bien, permiso. Sí, tranquilo. ¿Sí? Estamos bien, estamos bien. Por favor, ¿puedes desconectar? Perfecto. 1, 2, ¿ahora sí? Ya, perfecto. Entonces, quiero que por favor ustedes puedan concentrarse en este texto de Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13, donde
Como les comentaba, el tema principal del texto tiene que ver con el misterio de Cristo. Este misterio de Cristo que, según el pasaje que ustedes escucharon y leyeron juntos en la liturgia, tiene relación con algo que fue oculto en el pasado, en generaciones pasadas, pero que ha sido revelado en tiempos posteriores, por medio, dice el texto que Pablo está escribiendo, por medio del Espíritu Santo a los profetas y a los apóstoles. Y este misterio de Cristo es tan potente, su explicación en los primeros 13 versículos, que le da fuerza a la oración en el versículo 14 y a la doxología que posteriormente inicia en el versículo 20. Es muy interesante notar eso, porque entender el Evangelio debería producir dos cosas muy interesantes, no solamente en la iglesia de Éfeso, sino también en nosotros. Uno, oración, dependencia de Dios, pero dos, también alabanza, alegría, gozo, por lo que el Evangelio nos revela. Entonces, meditar en el Evangelio no es algo que debiera a nosotros significar o dejarnos igual. Al contrario, Evangelio, reflexionar en el Evangelio debería producir en nosotros un impacto. Debiera llevarnos o a orar y dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho a favor de nosotros, no teniendo ningún mérito, o por otra parte, debiera llevarnos a nosotros a alabar, a adorar a Dios, al observar lo maravilloso que es el Evangelio. Entonces, Evangelio y reflexionar en el Evangelio es algo que debiera ser potente en tu vida y en mi vida. Y si no es así, si tú no te sientes conmovido por el Evangelio, si el Evangelio no te remece, algo está pasando. Debieras tú preguntarte, ¿por qué no me conmueve el Evangelio? Porque según Pablo, el Evangelio debiera a nosotros conmovernos, o humillarnos, o llevarnos a nosotros a la adoración de Dios. Ahora, por otra parte, ¿por qué es tan glorioso? ¿Por qué es tan glorioso el Evangelio? Y es ahí, frente a esa pregunta, en la que yo quisiera hoy día reflexionar junto con ustedes. ¿Por qué es tan glorioso? ¿Por qué el Evangelio es más rico, es más profundo, es más importante que las indulgencias? ¿Por qué Lutero se atrevió a escribir esto al ver cómo el Evangelio estaba siendo dejado de lado? ¿Por qué no podía poner Evangelio y a la misma vez indulgencias? ¿Qué tiene el Evangelio de importancia para nuestra vida? Bueno, si ustedes van conmigo, yo quiero que vamos viendo este texto de Efesios capítulo 3 por parte. Lo primero que quiero que ustedes puedan enfocarse en los versículos 1 al 6, donde ustedes van a observar que este Evangelio, según Pablo, es llamado como misterio de Cristo. Miren ustedes, por favor, versículos 1 al 6. Voy a darle lectura al texto. Yo quiero que por favor tú me sigas con tu Biblia, sea cual sea la que tengas, para considerar este pasaje. Dice Pablo allí en Efesios capítulo 3. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. Ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son juntos con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio.
Noten ustedes estos primeros 6 versículos. Quizás si tuviéramos que decir cuál es el concepto clave de estos primeros 6 versículos, deberíamos quizás decir que es misterio. Misterio. Ese concepto Pablo lo usa 21 veces en sus cartas paulinas. Y 6 de las 21 veces que están escritas, 6 están aquí, en la carta a los Efesios. Ahora, la forma en que nosotros entendemos misterio en castellano difiere de cómo nosotros podemos entenderlo en el griego, en el original. En castellano nosotros comúnmente entendemos misterio como algo oscuro, como algo secreto e incluso incomprensible. Pero en el original griego la idea es diferente. La idea en el griego es que sencillamente misterio es algo que necesita ser revelado y que tiene como actor principal a Dios. Es decir, el misterio de Dios es algo que solamente Él puede darlo a conocer. Esto puede ilustrarse a partir de Daniel 2. No sé si ustedes recuerdan la historia de Daniel 2. Nabucodonosor tuvo un sueño. Él llamó a sus magos, a sus sabios, para que ellos interpretaran dicho sueño. Pero él no les contó ni el sueño y esperaba que los magos o sabios le contaran el sueño y la interpretación. Cuando los sabios de Nabucodonosor escucharon lo que le estaba pidiendo este rey, ellos quedaron asombrados. Ellos decían, esto es imposible. Nadie puede revelar lo que usted soñó en la noche. Entonces, como nadie estaba dispuesto a revelar dicho sueño, Nabucodonosor comenzó a cortar cabeza hasta que llegó a donde Daniel. Daniel no sabía nada de esto. Fue a donde el rey, pidió un poco de tiempo y habló con sus amigos. Oró a Dios junto con sus amigos y Dios le reveló dicho sueño, así como también dicha interpretación. Entonces, misterio no tiene que ver con algo que es incomprensible, sino con algo que está oculto, pero que es revelado. Y que según este pasaje, si ustedes lo observan bien, el versículo 5 nos dice de que este misterio ha sido oculto en generaciones pasadas a los seres humanos, pero que, según el verso 9, este misterio ha estado escondido en Dios desde los siglos, el cual consiste en lo siguiente, en esta unión entre los gentiles y los judíos, que son la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios. Este misterio tiene relación con una herencia, este misterio tiene que ver con una membresía, este misterio tiene que ver también con el Evangelio, donde las promesas de Cristo son cumplidas. Entonces, cuando tú piensas en primer lugar en el Evangelio, aquí hay algo que tú debes entender. El misterio de Cristo es algo glorioso, en primer lugar porque no está a nuestro alcance. No importa el dinero que tú tengas, no importa lo mucho que tú te esfuerces, nunca podrás conocer el Evangelio y todas sus implicancias a menos que Dios lo revele. Es un misterio que está lejos del alcance de todo ser humano. Y no importa cuán inteligente puedas ser tú, no importa cuánto dinero puedas tú pagar, no importa cuántas Biblias puedas tú leer y comprar, nunca podrás entender el misterio de Dios a menos que Él te lo revele. Y eso está más allá de tu capacidad y de mi capacidad. Por esa razón es que Lutero decía, ¿cómo es posible que podamos comparar el Evangelio con un documento?
Algo que tú puedes comprar en comparación a algo que tú no puedes con todas tus fuerzas alcanzar si es que Dios no lo revela. El misterio de Dios, que es el Evangelio, es glorioso. Es glorioso y reitero, debiera ser también glorioso para ti. Tú que me escuchas y que conoces Evangelio, porque no es algo que tú has podido comprar ni obtener por tus propios medios. Es algo que se te ha dado. Es un regalo de Dios. Un regalo de Dios, oculto en Él y revelado solamente a través de su Espíritu Santo. Este misterio, por tanto, es una buena noticia, ¿saben? Evangelio es eso, buena noticia. Una noticia que debiera llenarnos de gozo. Una noticia que debiera alegrarnos el día. Una noticia que debiera opacar toda mala noticia, toda angustia, toda tristeza, porque Evangelio se nos ha concedido. Sin Evangelio, tu vida, mi vida, va camino hacia la perdición. Ese es nuestro destino. Sin Evangelio, puedes tú tener una vida aquí en este mundo, en esta tierra, próspera, feliz, gozosa, pero esto no es vida. La vida comienza allí, en Cristo, en la cruz, donde, reitero, tú y yo hemos sido simplemente receptores de algo que no podemos entender por nuestros propios medios y de algo que no podemos comprar, aunque seamos las personas más ricas del mundo. Este misterio es algo que se revela, no es algo que puedes descubrir. Por eso, cuando hablamos de Evangelio, no hablemos, o cuando leamos las Escrituras, no hablemos de yo descubrí algo. No, no es así. No has descubierto nada. Simplemente se te ha revelado. No, yo entendí algo. No, no has entendido nada. Solamente se te ha revelado. Es Él. Y por esa razón es que cuando tú lees Escritura, oras, ¿sabías? Por eso es que es importante, antes de leer Escritura, orar. Porque es el Espíritu de Dios que nos ilumina para comprender, para entender la verdad de Dios. Esta verdad procede de Dios, no de los hombres. No es una invención de 12 hombres que no tuvieron nada más que hacer post muerte de su gran maestro. No, esto proviene de Dios. No es una invención, no es algo que ellos inventaron. Es un regalo y es algo que debiera cambiar nuestra vida. Entonces, mira por favor los primeros 6 versículos. Allí está Evangelio, una revelación de Dios que habla de una herencia, que habla de una membresía. Efesios comenta más adelante de que tú y yo, no teniendo pueblo y sin haber alcanzado misericordia, ustedes y yo hemos alcanzado misericordia y somos parte hoy de un pueblo, el pueblo de Dios. Y todo eso es por gracia. Yo lamento que a veces estas cosas que pareciera, ¿no?, se repiten tantas veces y que escuchamos muchas veces durante la semana, comiencen a perder la importancia y el valor que debiera tener en nuestra vida. Evangelio es glorioso porque es inalcanzable, pero es glorioso también porque ese Dios que te vio a ti y me vio a mí, tuvo misericordia y lo reveló para mí. Lo reveló a través de su palabra o por medio de la obra de su Espíritu. Y me dice que yo soy un heredero, que yo soy un miembro del pueblo de Dios y que hay promesas en Cristo para mí. Díganme ustedes, ¿cómo no va a ser glorioso este Evangelio? Es glorioso. Y allí ustedes lo ven en los primeros 6 versículos. Pero Pablo continúa y luego él nos dice en los versículos 7 al 9 que este Evangelio, el misterio de Cristo, es glorioso también
porque este misterio nos habla a nosotros de las incalculables riquezas de Cristo. Mira tú, por favor, versículos 7 al 9. Quisiera yo, por favor, leerlo. Dice así: de este evangelio llegué yo a ser servidor, dice Pablo, como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realidad del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Nota tú, este texto nos hace mención de que este misterio de Cristo no solamente es algo que estaba oculto, sino que al revelarse nos manifiesta esta riqueza incalculable que está en Cristo. ¿Cuáles son esas inescrutables riquezas de Cristo? Si tú conoces por un momento, si tú conoces la carta a los Efesios, tú te darás cuenta, capítulo 1 y capítulo 2, principalmente capítulo 1, si es que quieres hojearlo, ¿ya? Allí están enumeradas una de las riquezas más preciosas para todo cristiano. Aquellas verdades que hablan de que en Cristo, y solamente en Cristo, tú y yo hemos sido bendecidos, tú y yo hemos sido elegidos, tú y yo hemos sido adoptados, tú y yo somos herederos, tú y yo somos sellados, y podría seguir. Todas aquellas cosas se deben gracias a la obra de Cristo. Todo lo que somos es gracias a Cristo. Si eres hijo, es gracias a Cristo. Si estás aquí, eres gracias a Cristo. Si entiendes evangelio, es gracias a Cristo. Las riquezas incalculables de Cristo están allí manifestadas, donde tú y yo no participamos en nada. No actuamos, no creemos, no buscamos, ni vamos a Él. Él viene, Él nos da fe, Él nos rescata, Él nos llama, Él nos cambia. Por esa razón es que el mensaje del evangelio no son méritos u obras, es Cristo mismo. Es Cristo quien nos cambia, es Cristo quien nos transforma, es Cristo quien transforma un matrimonio, es Cristo quien transforma a nuestros hijos, es Cristo quien me transforma a mí. La pregunta es, y es ahí donde tú tienes que reflexionar nuevamente, ¿no? Tú que dices ser cristiano, tú que dices que has entregado tu vida a Cristo, nuevamente, ¿qué tan impactante son estas noticias para tu vida? ¿Cómo la gente es capaz de ver esas verdades profundas en tu vida? Esa riqueza incalculable. Pablo dice que estas riquezas son riquezas inescrutables. Es decir, no podemos investigarlas. Son tan profundas, son tan potentes, como diría Job, como aquellas maravillas de Dios. Son más allá de nuestra capacidad. Hay un texto allí en Romanos capítulo 11, versículo 33, que nos dice que la sabiduría de Dios es algo que no puede ser entendida por esta mente. No importa cuánto nos esforcemos por entender la gracia de Dios, lo que es la cruz, lo que Él hizo por nosotros, jamás lograremos entender en su cabalidad todo eso. Por esa razón es que, como comentábamos nosotros en la vigilia del día viernes, el evangelio es algo que nos humilla. Nos humilla. Porque no entendemos cómo tanto amor se manifestó por personas tan imperfectas como yo y como ustedes. ¿Cómo? No es algo que podemos de verdad entender, pero son ilimitadas y son capaces de sobreabundar en cada uno de nosotros. Es algo que no entendemos, pero que sí podemos experimentar y percibir por medio de su palabra, por medio de su gracia. Entonces,
Cuando tú y yo pensamos en las riquezas de Cristo, esas riquezas que son tan inmensas, según Pablo, ¿cómo es posible, hermanos, creyentes? Estoy hablándole a ustedes, ¿no? Los creyentes aquí, que vivamos de forma tan mediocre. Si Dios tiene tanto y nos ha dado tanto, ¿no creen ustedes que eso es una incoherencia? Nuestra mediocridad no es capaz de expresar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lloramos por todo, nos angustiamos por todo, sufrimos frente a situaciones que a la luz de las Escrituras están en pleno control por Dios. Nos asombran cosas que no tienen relación con el Evangelio. Lloramos y nos angustiamos frente a situaciones que sabemos que Él puede controlar, usar para nuestra vida. Pero mediocremente perecemos ante las realidades que todos los días nos combaten. Eso es algo que al parecer aún no logramos entender. Somos hijos, pero vivimos como esclavos. Y eso es una incoherencia. Hay un poder ilimitado, según Pablo en el Evangelio, una riqueza incalculable, pero vivimos como pobres. Y con esto no quiero decir, ¿no?, que estoy apelando a alguna clase de teología de la prosperidad. Evangelio en su riqueza se manifiesta en aquello que transforma nuestra vida, nuestra manera de pensar, la forma en que interpretamos el mundo, la manera en que miramos el futuro, así como también enfrentamos el presente. Evangelio debiera a nosotros llevarnos a tener una vida diferente, una vida más llena del Espíritu, una vida en la que el fruto del Espíritu se manifiesten, su gozo, su templanza, la alegría, la fe, etc. Pero que por alguna razón esa riqueza del Evangelio no es algo que nos impresiona. Hay dos parábolas que son muy interesantes en Mateo capítulo 13. No sé si ustedes las han considerado. Son muy breves, están ahí. Uno pasa rapidito, no las lee ni siquiera, las lee uno en 10 segundos, que son la parábola del tesoro escondido y la parábola del recaudador de perlas. Si ustedes miran ese texto que está ahí en 2 o 3 versículos, casi minúsculo, al considerarlas, uno diría, qué potentes son estas parábolas, donde se nos habla de un hombre trabajando en un campo que al encontrar un tesoro en dicho campo, el hombre vuelve a su casa, vende su casa, todo lo que tiene, con un solo propósito: comprar ese terreno y disfrutar de dicho tesoro. ¿Por qué? Porque ese tesoro en esa parábola representa evangelio. Y lo mismo pasa con el recaudador de perlas, o comprador o comerciante, quien buscando perlas y teniendo muchas, al encontrar la perla más preciosa, ¿qué es lo que hace? Vende todas las demás perlas para poder obtener esa única perla preciosa. ¿Notas tú cómo eso? ¿Cómo evangelio te lleva a ti y te invita a ti, me invita a mí, a sacrificarlo todo y a no conformarme para poder ser alguien que experimenta de dicha riqueza? Pero nosotros, en lugar de venderlo todo, preferimos seguir trabajando. Y en lugar de obtener esa perla de alto valor, preferimos seguir coleccionando perlas. Pablo dice, eso es una incoherencia. Porque el evangelio, a diferencia de las indulgencias, es el verdadero tesoro de la iglesia, que nos hablan de las incalculables riquezas de Cristo. Pero hay una tercera cosa que yo quisiera subrayar, y con esto yo voy concluyendo, y que está ahí en los versículos 10 al 13. Y es que Pablo no solamente nos dice a nosotros de que el misterio de Cristo es el evangelio, y que dicho misterio nos hablan de las incalculables riquezas de Cristo, sino que además de eso, Pablo ahora apunta hacia ti
y apunta hacia mí y nos dice que la responsabilidad de anunciar dicho evangelio a las naciones es tuya y es mía. La culpa de un mundo pobre que hoy día carece de Cristo es tu culpa y es mi culpa. ¿Por qué? Porque he monopolizado el evangelio y cada vez que tengo la oportunidad de poder hablar del evangelio, guardo silencio. Dejo que las personas mueran de hambre, vivan en la pobreza más profunda, teniendo yo en mi poder un evangelio tan rico, tan precioso, y que solamente lo guardo para mí. Pablo dice, eso no puede ser posible. No puede ser posible. Mira tú, por favor, versículos 10 al 13. El texto dice de esta forma: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Si ustedes miran el pasaje, nuestra responsabilidad es dar a conocer el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el propósito eterno de Dios en Cristo. No solamente para este mundo. Noten ustedes cómo este pasaje, versículo 10, nos comenta algo interesante. A los ángeles, huestes celestiales, que al parecer ellos son limitados, ellos no tienen un conocimiento total y acabado del evangelio, y que miran a la iglesia para poder enterarse acerca del propósito y el plan de Dios que tiene con la iglesia. Ustedes y yo tenemos el llamado de comunicar este precioso evangelio, no solamente a través de nuestras palabras, sino como comunidad. Como comunidad. Porque evangelio no se trata solamente de ti y de mí y de un pecador siendo perdonado. No, evangelio se trata de una nueva humanidad. Ustedes, yo junto a ustedes, representamos y revelamos a este mundo sin Dios que existe esperanza para una nueva humanidad centrada en el evangelio. Iglesia es más, perdón, no es más, no es un club social. Evangelio es una nueva humanidad donde las cosas se hacen de forma diferente, donde las personas se tratan de forma diferente, donde nos relacionamos no como desconocidos, sino como hermanos, siendo parte de la familia de Dios. Iglesia tiene una participación muy importante en la comunicación del evangelio. No es simplemente hablar de mí, sino de cómo el evangelio nos ha transformado. No es simplemente hablar de que he sido adoptado, sino que soy parte de la familia de Dios. No es simplemente hablar de que yo he sido reconciliado con Dios, sino que he sido reconciliado contigo y tú conmigo. Evangelio tiene ese poder. Y ese evangelio no se puede expresar de forma individual. Por eso es una oportunidad cada domingo el poder invitar a aquellos que no conocen de evangelio para que vean evangelio, no solamente a través de un discurso, sino a través de vidas cambiadas. Aquí hay personas de diferentes lugares, quizás en otros contextos serían enemigos, pero evangelio los ha cambiado, evangelio los ha transformado, ha hecho de nosotros algo y alguien diferente. No por nuestras fuerzas, sino por el evangelio, por su poder transformador. Y donde tú y yo, siendo parte de esta comunidad, y no como un llanero solitario, somos portavoces
de este precioso evangelio. Este evangelio se vive en comunidad. Tú y yo somos parte y tenemos responsabilidad. Porque, de hecho, el propósito de Dios se revela a través de la historia de la iglesia. Porque Dios manifiesta a través de la historia que es Él, el Señor de todo lo que existe. Y así también, evangelio y la iglesia están relacionados profundamente con respecto a lo que es vivir la vida cristiana. Mira tú, por favor, lo que está pasando aquí en el versículo 1 y en el versículo 13. Pablo está escribiendo esta carta desde una cárcel. Uno dice, ¿qué locura es esto? ¿Cómo Pablo anima a personas, fortalece la fe de otros mientras él está sufriendo? ¿Cómo es posible que la vida cristiana tenga relación con sufrimiento? Entonces, ¿no se supone que cuando soy cristiano la vida cambia? ¿Ya no tengo problemas? ¿No hay necesidad? No. Esa historia, ese cuento que quizás los has escuchado en la televisión, no es cierta. No. Vida cristiana involucra sufrimiento. Involucra padecer. Porque también sabemos que en los cielos nosotros gozaremos y disfrutaremos con Él. Pero es interesante observar el versículo 1 y el versículo 13, porque según Pablo aquí, él está sufriendo, él está encarcelado, no por Nerón, él está encarcelado por Cristo. Y esto tiene muchas implicaciones, porque cuando Pablo dice que él es preso de Cristo, eso significa que Pablo, según Pablo, él es de Cristo, él sufre por Cristo, su gloria es Cristo y él cumple la voluntad de Cristo. Esa es también tu llamado y mi misión. Por Cristo y para el beneficio de la iglesia. Versículo 13. Todo es en la iglesia también, donde cada uno de nosotros no solamente comunicamos evangelio, sino que vivimos evangelio. Donde el centro de todo es Jesús. Hay un gran director del siglo XX, Arturo Toscanini, no sé si alguna vez han escuchado acerca de él. Arturo Toscanini, creo que es como se pronuncia, es un director de orquesta italiano. En una ocasión, él estaba hablando con los miembros de su orquesta, que estaban preparándose para un concierto de Beethoven. Y al momento de entrar, él habla con la orquesta y dice lo siguiente: caballeros, él dice, yo no soy nada, ustedes no son nada, Beethoven es todo. Por tanto, nuestra tarea, dice Toscanini, no es llamar la atención de la audiencia, sino borrarnos para que Beethoven brille. ¿Sabes? Esa es la misión de la iglesia. Ustedes no son nada. Yo no soy nada. Cristo es todo. Y la única manera para que Él brille en todo su esplendor es que tú y yo aprendamos a borrarnos del mapa y mostraremos simplemente que nuestras obras, capacidades y competencias son basura en relación a este maravilloso evangelio que nos ha transformado. Hermanos, la reforma tiene que ver con Cristo, regresar al evangelio y dejar al hombre atrás. Una iglesia reformada se centra en Cristo y en su palabra y en este misterio de Cristo, que es su precioso evangelio, al cual cada uno de nosotros, todos nosotros, necesitamos conocer
Pero no solamente conocer, sino también experimentar y comunicar.